Hoy en día, los científicos están de acuerdo, llegaron a la conclusión de que el humano no cayó milagrosamente del cielo hacia la Tierra y que así es como fuimos creados, sino que somos el resultado de una muy larga evolución que abarca desde la formación de la Tierra. También se dice que hay unas conquistas que el humano hizo después de la evolución hacia la naturaleza, o también se le dice como dominios a la naturaleza, de las cuales cabe recalcar que las más importantes fueron la transformación del bastón a la lanza, la modificación de piedras encontradas en la naturaleza para darles una forma más adecuada a fines de que se pretenda como para cacería, como para la punta de una flecha. Bueno, hablando de flechas, el propio arco también fue una invención de estas conquistas hacia la naturaleza. Y bueno, la más importante, la forma más adecuada de mantener y encender el fuego, ¿no? En resumen, se puede decir que a través de un proceso de millones de años, se desarrolla una especie que se distingue de los demás seres vivos, por intervenir conscientemente con la naturaleza, por trabajar, por usar herramientas y por poseer un lenguaje el cual es mucho más avanzado que el de todos los otros seres vivos. El lenguaje no tiene solo la capacidad de llevar un desarrollo biológico, sino que también social y tecnológico. La comunidad primitiva, recolectores y cazadores. En esta época se empezó a cazar y a cultivar, aunque al principio se dependía mucho de la naturaleza y de lo que el planeta pudiera proveerle al humano, ya que al principio no se cultivaba ni se cazaba. El alimento se manejaba de forma igualitaria para todos los integrantes de una región, grupo o tribu, excepto por el que la cazaba. Normalmente al cazador se le proveía el corazón del animal al que cazaba. Los pensamientos religiosos de esta época eran muy desconocidos. La gente le temía mucho a lo que no conocía y, y, cre- y creían que la magia era lo que afectaba a la naturaleza. Durante esta época los recursos eran muy escasos, ya que, como dije, dependían del mundo y de la naturaleza. Entonces, a veces el producto no alcanzaba para toda la tribu o toda la gente que conformaba un grupo. Entonces, el, el alimento era muy escaso y la gente sufría de hambre. La cacería de animales grandes en esta época dependía de tener grupos numerosos de personas, ya que se cazaban, por ejemplo, mamuts, y ya que eran animales muy grandes, dependía de mucha gente para poder cazarlos. Más al final de esta época se empezaron a desarrollar utensilios de caza y utensilios en general para la sobrevivencia. La comunidad primitiva, las primeras divisiones sociales del trabajo. La agricultura y la ganadería fueron los factores más importantes en la creación de nuestros grandes países y ciudades. La primera sociedad humana se mantenía de lo que brindaba la tierra a base de recolección, las mujeres, y cacería, los hombres. La consecuencia de estas dos actividades cotidianas que la gente de la primera sociedad humana hacía diariamente nos dio la agricultura y la ganadería. A consecuencia de esto, el hombre pasó de ser de nómada a sedentario. Gracias a que el hombre se convirtió en sedentario, las formaciones de grandes ciudades empezaron a ocurrir. Esto fue gracias a que el hombre no tenía que estar moviéndose de un lado para el otro para conseguir alimento, sino que solo lo hacían en un solo lugar, gracias a la agricultura y la ganadería. Gracias a la ganadería, el hombre empezó a creer en los dioses, ya que para ellos los dioses eran los efectos naturales que afectaban a sus producciones, como la lluvia. Gracias a la agricultura y la ganadería surgió un nuevo efecto llamado la explotación de unos hombres hacia otros. Esto era gracias a que ya el hombre dejó de producir para él mismo, sino que también lo empezó a producir para intercambio y para vender. Gracias a que el hombre se volvió sedentario, se formaron nuevos métodos de agricultura, como el modo asiático de producción. Antigüedad esclavista. Este es el método de producción abajo de personas esclavas que trabajan para personas con mayores recursos. Este método fue situado en la Edad Media
y se basaba en que las personas con mayores recursos le pagaban a las personas con menores recursos para que hicieran los trabajos duros que no podían hacer. Los trabajadores trabajaban muy duro y por eso afectaba su rendimiento y a veces afectaba mucho a las ganancias. Pero realmente estas personas tenían ganancias y fortunas que se acumulaban con objetos de lujos, propiedades inmuebles y por lo tanto esclavos. Este era una práctica muy mala, ya que la reproducción de la fuerza de trabajo queda así como la responsabilidad del propietario del esclavo, que por su propio interés alimenta e incluso incentiva a la reproducción biológica de sus esclavos. Una de las preguntas que se me hizo interesantes en este tema fue ¿cómo era la dinámica económica? La dinámica económica estaba basada en esclavos. Ellos hacían todo el trabajo, pero también había un defecto, que afectaba las producciones y ganancias dadas las condiciones en las que estaban. Otra pregunta que me interesa es que la razón de que el rico tuviera prioridad al pobre. El código Hammurabi que era el que protegía al rico del pobre, establecida por el rey Hammurabi pero hecha por el dios Shamash. El modo asiático de producción. Después de que la agricultura y la ganadería permitieran a las sociedades unificarse, comenzó una forma de cultivo conocida como el modo asiático de producción, que fue adoptado en las civilizaciones de China, Egipto y Mesopotamia. En este sistema había dos comunidades. Una comunidad superior que controlaba a otra comunidad que estaba a su servicio y debía pagarle tributos, que por lo general se traducía en cultivar sus tierras. Este método resultó muy eficiente, ya que permitió producir bastantes cultivos, ya que había bastante mano de obra. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, también era requerido para tareas como la limpieza de canales o construcción de canales de riego. Después se empezó a adoptar la esclavitud como método de... Al principio la esclavitud comenzó como una forma de pagarle tributos de una comunidad a otra. Pero al ver que era una fuerza de trabajo bastante útil y eficiente, dejaron de llamarlo pago de tributos y se tradujo en lo que después se conoció como la esclavitud. Ya. El régimen feudal. El feudalismo ha sido muy importante en la historia, ya que de ahí surgió el capitalismo, el cual fue el sistema predominante en la mayor parte del mundo. Al principio del régimen feudal, el esclavismo fue roto desde dentro. Esto fue causado por las invasiones de los bárbaros, justo después de las contradicciones internas. Bueno, ya que después las contradicciones internas habían debilitado pues el esclavismo, ¿no? Todo esto acabó dividiendo a la sociedad entre dos categorías, el feudo y la servidumbre. Estos dos eran métodos de organizaciones sociales. El feudo es una porción de tierra entregada oficialmente en préstamo a un señor. Normalmente era una propiedad familiar. La servidumbre se caracteriza por no ser un hombre libre, pero tampoco es un esclavo. Tiene derecho de cultivar en tierra, pero no puede abandonarla. Y una parte bastante grande de su producción se la tienen que entregar a su amo, así se le llama. Hay servidumbre que está sometida a más o a menos dominación de parte de algún jefe o un amo,
Entonces ahí más o menos hay un rango. El tributo se presenta en tres formas diferentes: en trabajo, en especie y en efectivo. El tributo en trabajo consiste en las labores que el siervo tiene que realizar en provecho del señor feudal en los campos. A pesar de que los feudos tenían una economía más alta que la servidumbre, entre ellos aún había categorías, aún había gente de menos recursos y gente muy poderosa. Alright guys, I'm doing Take On Me now. Alright. I really like this song, it sounds good. Mining away, I don't know what to mine, I'll mine this anyway. In this Minecraft day, so beautiful, further down. What's that I found? Mine down.